Este que ven es el complejo mapa de Castilla y León con las zonas que pasan a partir del lunes a la fase 1. En total, 26 áreas básicas de salud que se reparten por todas las provincias excepto por Segovia. La Junta llegó a proponer 13 más. No hubo una discusión, ni fue intensa ni no intensa, sino que bueno, deliberamos nuestra propuesta. Yo tengo la sensación que fue muy entendida y muy bien aceptada. Una solicitud de algunas zonas más. No se tuvo tiempo de valorarlas. Muy buenas tardes. Hoy escucharemos las explicaciones de por qué 13 áreas de salud no han pasado a esa fase 1. La de nuestra comunidad es probablemente la situación más peculiar de todo el país. Y no solo porque se divide en esas pequeñas zonas básicas de salud, sino porque el Gobierno central ha enmarañado un poco más el mapa en las últimas horas. Ayer por la tarde, cuando el resto del país conocía exactamente qué zonas pasaban a la fase 1, Castilla y León recibía dos versiones diferentes del mismo mapa en cuestión de minutos. Hoy ya, con la publicación en el BOE, les podemos dibujar con exactitud las áreas que sí que cambiarán su situación a partir del lunes. Una de ellas es Aldea Dávila de la Ribera, en Salamanca. Aquí no se ha registrado ningún positivo por coronavirus. En la otra cara de la moneda, San Pedro del Arroyo, en Ávila. Ellos pensaban que iban a pasar de fase, pero han sido una de las zonas que finalmente ha tumbado el Gobierno. Este es el mapa de Castilla y León, con las 26 zonas básicas de salud que este lunes pasarán a la fase 1. Como ven, Zamora es la provincia con más áreas, 7 en total. Le sigue Burgos, con 6. En Segovia, ninguna cambia de etapa. Toda la provincia se mantiene en fase 0. Las decisiones de cambio de fase, según recoge el BOE, se pueden hacer diariamente, pero en cada una, eso sí, hay que estar 14 días mínimo. Esas 26 zonas de Castilla y León las dio a conocer ayer por la tarde el Gobierno, no sin antes generar algunas confusiones que luego les contamos. En todo caso, finalmente son 53.000 vecinos de la comunidad los que van a tener un poco más de margen de movimiento a partir del lunes. Ninguna capital de provincia pasa a la siguiente fase. Lo confirmaba ayer Fernando Simón. En Castilla y León ninguna provincia pasa a la fase 1. Pero sí lo hacen 26 áreas de salud propuestas por la Junta. Faltaban 13 zonas básicas de salud que no se han incluido, pero evidentemente nosotros el lunes volveremos a reiterar su inclusión. Las que sí progresan son, en León, Truchas, Matallana de Torío y Riaño. En Palencia, solo Torquemada. En Burgos, Sedano, Valle de Losa, Quintanar de la Sierra, Espinosa de los Monteros, Pampliega y Valle de Mena. En Zamora, Alta Sanabria, Carvajales de Alba, Tábara, Santibáñez de Vidriales, Alcañices, Corrales del Vino y Villalpando. En Valladolid, Alaejos, Mayorga de Campos y Esguevillas de Esgueva. En Soria, solo San Pedro Manrique. Y en Salamanca, Robleda, Aldea Dávila de la Ribera, Lumbrales y Miranda del Castañar. En Ávila, exclusivamente Muñico, y Segovia es la única provincia donde ninguna pasa. En total, más de 53.000 habitantes cumplen con los criterios obligatorios del Gobierno. Esto no es un checklist, sí, no, sí, no. Han tenido que cumplir un mínimo de camas disponibles para pacientes críticos y agudos, y se han tenido en cuenta los casos confirmados en la última semana, los fallecidos y la capacidad de respuesta de la atención primaria. El pasar de fase es importante, pero es importante hacerlo con mucha seguridad. Con cautela, dice la consejera, para poder correr después. Bueno, al inicio de esta semana la Junta propuso al Gobierno esas 26 áreas de salud que sí han pasado a la fase 1, pero ayer mismo, en el límite de plazo, Castilla y León propuso 13 zonas más. Y parece ser que esa falta de tiempo para enviar al Ministerio los datos suficientes ha hecho que finalmente no puedan avanzar. La consejera ha dicho hoy que este lunes se volverán a proponer.
La propuesta inicial de la Junta comunicada el miércoles era esta. Lo que proponemos es estas 26 zonas básicas de salud para pasar a fase 1. El jueves por la noche se reunían la Consejería y el Ministerio de Sanidad, que sugería un cambio. Nos pidió una nueva valoración anoche y analizar si podíamos incorporar alguna zona básica más. Finalmente se añadían 13 zonas más, en total 39, pero la sorpresa saltaba en la noche de ayer. De 26 zonas básicas de salud se permite pasar a la fase 1. Una sorpresa acompañada por errores en los mapas. En el inicial, entre otras desigualdades, se ve claramente cómo el norte de Palencia pasaba a la fase 1 y varias zonas de Zamora se quedaban en la 0. 10 minutos después, el Ministerio rectificaba y publicaba este otro plano. Esta mañana Fernando Simón aclaraba el entuerto. Había una propuesta inicial, una solicitud inicial, en la que incluía 26 zonas, y sí que es cierto, lo cierto es que nos llegó muy tarde, pero sí que es cierto que hubo una solicitud de algunas zonas más. No se tuvo tiempo de valorarlas. Se trata, según Verónica Casado, de criterios sobre movilidad que se enviaron a las 5 de la tarde. No ha sido por criterios epidemiológicos y sanitarios, ha sido por cuestión de tiempo. Y niega que hubiera discusión alguna. Nosotros seguimos analizando todas las zonas básicas. El 51% de la población española pasará a la fase 1 el lunes. En esa lista no está la Comunidad de Madrid, a pesar de que sí lo pidió. Tampoco avanzan varias zonas de la Comunidad Valenciana y de Cataluña. Se quedan fuera Toledo, Albacete y Ciudad Real en Castilla-La Mancha y Málaga y Granada de Andalucía. En nuestra comunidad, recuerden, solo pasan las 26 zonas básicas que pidió inicialmente la Junta. Y el presidente del Gobierno, en su comparecencia semanal, también se ha referido a los criterios para determinar qué zonas pasan a la fase 1 y a la importancia que tendrá la atención primaria en todas las etapas. Sánchez dice que las decisiones responden siempre a criterios técnicos. Los marcadores se han pactado y se han acordado entre el Gobierno de España y también las distintas comunidades autónomas, y a partir de ahí son los servicios de salud pública de las comunidades autónomas las que proponen al CAES y al Servicio de Salud Pública del Ministerio de Sanidad cuáles son los territorios que, a su juicio, en función de la evaluación de los marcadores, pueden pasar a una ulterior fase. Este sábado el BOE establece la cuarta prórroga del estado de alarma y abre la puerta al principio de cogobernanza entre Gobierno central y comunidades autónomas para gestionar la desescalada, como la opción de modificar franjas horarias de paseo, algo que ha dicho la consejera en Castilla y León no va a cambiar. También establece el BOE que aquellos municipios que son enclaves como Treviño seguirán las medidas de la provincia que les rodea, en este caso Álava y no Burgos. El boletín oficial recoge además la posibilidad de desarrollar elecciones autonómicas, aunque sigamos en estado de alarma. Y queremos irnos ahora a uno de esos pueblos que a partir del lunes pasan a la fase 1. Está en Salamanca, tiene unos 1.200 vecinos y ningún caso positivo, a pesar de que cuentan allí con 2 residencias de ancianos. Lidia Bartolomé, ¿dónde estás? Sí, buenas tardes. Nosotros nos encontramos en Aldea Dávila de la Ribera. Este municipio es uno de los 40 de la provincia de Salamanca que el lunes pasarán a la fase 1. Aquí la noticia los vecinos la han recibido con alegría, como es normal, pero también aseguran tener cierto miedo por si esto provoca que vuelva gente de fuera al municipio. Aldea Dávila de la Ribera es uno de los pueblos que el lunes pasará a la fase 1. Una noticia esperada y que los vecinos han recibido con alegría. Pues muy contentos, la verdad que el trabajo de la gente del pueblo ha dado resultado. Porque aquí no tenemos ningún contagio, no tenemos nada, la gente se respeta más o menos. Está bien porque por esta zona hay pocos casos y aquí no tenemos tanto contacto con la gente. Con unos 1.200 habitantes, este pueblo salmantino apenas ha tenido casos confirmados por coronavirus. Pues entiendo que porque primero somos poca población, la gente en general ha sido muy responsable. Se ha salido lo justo y necesario. Esta semana se conocía además que los 125 residentes de las 2 residencias del pueblo han dado negativo en el test del COVID-19, aunque para todos ellos pasar a la fase 1 no tendrá grandes cambios. Hasta que no nos digan el Gobierno, nos diga la Junta
lo que tenemos que hacer en los centros sociosanitarios, pues de momento no puede salir. Y como quieren seguir teniendo buenas noticias, piden por favor que no venga gente de fuera al pueblo. Tenemos el miedo de que la gente venga y se rompa esta tendencia que tenemos ahora a no tener contagios. Eso de que venga gente de para afuera, no. Y es que de momento ellos son de los pocos que el lunes podrán sentarse en una terraza o reunirse con familia y amigos. Ya les hemos contado antes que de la propuesta de la Junta, que incluía 39 áreas de salud, finalmente se caen 13 que el Gobierno no ha autorizado para la fase 1. Pues bien, en Ávila, los vecinos de San Pedro del Arroyo han pasado en pocas horas de pensar que sí que iban a estar incluidos a saber que no. Samuel Senovilla. Buenas tardes, así es, muchos de los casi 2.000 vecinos que comprende el área de salud de San Pedro del Arroyo, con 32 núcleos poblacionales, se han enterado esta mañana de la noticia. En menos de 24 horas han pasado de la alegría a la desilusión, junto con otras 12 zonas de salud en nuestra comunidad autónoma. Por el momento, aquí en San Pedro del Arroyo tendrán que esperar para pasar a esa tan ansiada fase 1. Durante esta mañana aquí la palabra más repetida ha sido paciencia. Otra vez, ayer me tiré todo el día y otra vez con los vecinos. Se está haciendo las compras esta mañana pertinentes y ya los vecinos, oye, podemos ir a ver a mi madre, podemos, pues mira, a partir del lunes todo va a ir bien, va en marcha, con prudencia. Pues ahora me toca volver a decir que otra vez que no, que hasta que el gobierno no lo vuelva a decir, pues que no podemos hacer nada. Repasamos como cada día las cifras que nos deja el coronavirus en las últimas horas. Hoy comprobamos que Castilla y León mantiene el número de nuevos contagios. Sara Martín, ¿cuál es la cifra exacta? Pues son 91 nuevos confirmados por COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que este dato no sube ni baja, se mantiene algo inusual. En total son 17.807 confirmados por coronavirus en nuestra comunidad, eso sí, solo por test PCR. Donde se observa una gran subida es en la cifra que da ese test de anticuerpos, que señalan ya más de 400 confirmados nuevos. En España, tras el repunte de ayer, los nuevos positivos bajan hasta los 604 en el día de hoy y en el cómputo global ya son 223.578 positivos. Y hoy el dato de fallecidos sigue bajando respecto a los últimos días y también disminuye esa cifra de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes. Sara. Así es, la incidencia acumulada en Castilla y León baja hasta las 75 personas por cada 100.000 habitantes. Seguimos a la cabeza en esa lista y con un dato que supone más del doble de la media nacional. Tras 3 días con más de 200 fallecidos, hoy la cifra baja hasta los 179 en España. En total han perdido ya la vida más de 26.000 personas en nuestro país. En Castilla y León hoy se cuentan un total de 12 muertes por coronavirus, lo que eleva la curva hasta los 1.897 fallecidos. Ha retirado 20.000 mascarillas porque no cumplían con las medidas de protección necesarias. Estaban homologadas por el fabricante, sí, pero las mandaron a analizar porque el Ministerio de Sanidad había tenido problemas con ellas. Por precaución se van a estudiar otros modelos distintos de esa misma marca. Hoy Verónica Casado hace un llamamiento a los profesionales. Cualquier profesional que considere que pueda haber usado este modelo, por favor, debe de contactar con sus servicios de prevención de riesgos laborales. Esto es muy importante. De esta manera realizaremos y, evidentemente, nosotros vamos a realizar todas las acciones que estén a nuestro alcance en relación a esta empresa suministradora. En Zamora encontramos lo que muchos han llamado ya el caso de un pueblo piloto. Les ponemos en situación. Peleas de Abajo tiene menos de 300 vecinos y 24 familias, un altísimo porcentaje, han sido seleccionadas para el estudio de seroprevalencia, las pruebas que van a determinar el nivel de inmunidad que hay en España. Buenas tardes, pues sí, en concreto 24 familias de esta pequeña localidad zamorana de Peleas de Abajo han sido seleccionadas para realizarse ese estudio serológico, un estudio que determinará la inmunidad de la sociedad frente al coronavirus. Las pruebas se han comenzado a realizar este lunes y dentro de 20 días se realizarán 2 más todavía. Estas 24 familias de la localidad engloban esas 1.000 personas de la provincia a las que se les realizará ese estudio.
Nos sacaban también un frasco de un botito estos de sangre y esa la llevan a analizar y según nos han dicho, en torno a 20-21 días nos darán el resultado y a lo mejor nos siguen haciendo más pruebas. Cuando me dieron los resultados, me dijeron que tenía anticuerpos, lo había pasado y yo realmente no sé en qué momento lo he pasado. El COVID-19 se puede detectar en las aguas residuales antes de que aparezcan los primeros casos diagnosticados. Este descubrimiento puede ser muy útil para alertar ante posibles rebrotes. Un equipo del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, trabaja ya en este hallazgo. Sin síntomas, sin diagnóstico, el COVID-19 deja un rastro en nuestras heces. Las aguas residuales son capaces de detectar que el virus ya esté circulando en esa población antes de que a nivel clínico tengamos los primeros casos notificados. Así lo comprobó el equipo del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, dependiente del CSIC, en 3 municipios de Murcia, donde el virus apareció hasta 16 días antes de confirmarse el primer contagio. Un sistema que puede ser clave para anticiparnos a futuros brotes. Es una herramienta que puede ser muy útil y complementaria para lo que todo el mundo vaticina, que es la segunda ola que tengamos en otoño. De momento el estudio se centra en el agua que llega a las depuradoras, aunque ya existe un piloto en Valencia para tomar muestras en colectores y dar más precisión al método. Permitirá ser eficientes, pero no sustituye a las analíticas a la población. El análisis de aguas nos permite anticiparnos en aquellas zonas donde deberíamos poner más esfuerzo en controlar esa población en concreto. El estudio, que comenzó en el sureste, se extenderá con una red epidemiológica a nivel nacional. Nada se sabe todavía de la bonificación en la nómina de los profesionales sanitarios que anunció la consejera de Sanidad de Castilla y León y que se trató en la mesa sectorial el pasado 17 de abril. 20 días después ha vuelto a haber reunión, pero sin ese tema en el orden del día. Los sindicatos aseguran que han preguntado, pero que no han obtenido ninguna explicación. Fue el 17 de abril cuando la Consejería de Sanidad presentó un documento a los sindicatos explicando en qué consistían los pluses a los profesionales sanitarios. Esa propuesta era inaceptable porque establecía unos requisitos que era para muy pocos trabajadores. Sanidad proponía bonificar solo a los sanitarios que hubieran tratado a pacientes con COVID. Ante la negativa de los sindicatos, se les invitó a que hicieran contraofertas y las hicieron. Esperaban obtener respuestas en la última mesa sectorial. No sabemos si se va a aplicar el documento original o qué va a hacer la Administración. Ni siquiera se nos ha dado oportunidad de preguntar sobre esta cuestión porque no estaba dentro del orden del día. Desconocemos por qué hay silencio, si no tienen presupuesto suficiente para abonar lo que habían prometido, si han cambiado de opinión. La cifra que se baraja podría rondar los 25 millones de euros. Desde el resto del Gobierno de la Junta de Castilla y León, pues lo que se está pretendiendo es limitar la medida y probablemente se esté tratando más de un reparto de fondos exiguos entre todos los trabajadores públicos. Pedimos a la Consejería de Sanidad que deje de anunciar medidas que no va a poder llevar a cabo y se centre en lo que de verdad importa a los trabajadores. Los sindicatos se refieren a recuperar derechos perdidos. Continúa abierta la investigación para esclarecer los hechos que han llevado a una sanitaria a denunciar a un vecino de Los Ángeles de San Rafael, en Segovia. En un principio, su vecino la habría insultado e invitado a abandonar su casa porque ella trabaja en Madrid y viene a dormir diariamente a su segunda residencia. La Guardia Civil investiga un presunto delito contra el honor. La pandemia ha convertido a las mascarillas en un bien de primera necesidad. El Ministerio de Sanidad ha publicado una guía para desinfectar de forma correcta las que sean reutilizables. Un ciclo normal de la lavadora o productos desinfectantes son la solución. Existen 3 tipos de mascarillas: higiénicas, que protegen a una persona sana; quirúrgicas, que evitan que una persona enferma contagie; y EPIs, para quienes cuiden o estén en contacto con personas con COVID. Se recomienda no utilizarlas más de 4 horas y cada fabricante indicará si es reutilizable o no. En caso de que lo sea, el Ministerio de Sanidad da por buenas 3 formas de desinfección. La primera de ellas sería meterla en nuestra lavadora con un detergente y agua, pero eso sí, no basta con ponerla a 40 grados. La temperatura debe ser entre 60 y 90.
La segunda opción es formar una disolución de lejía con agua en proporción 1:50, es decir, por cada mililitro de lejía pondremos 50 de agua tibia. Sumergimos en un recipiente con agua durante media hora y después lavamos con agua y jabón para eliminar los restos de lejía. La tercera opción del Ministerio es utilizar cualquiera de los productos virucidas autorizados para uso ambiental. Eso sí, se debe tener en cuenta las recomendaciones de cada fabricante, sobre todo si hay que diluir el producto en agua o no, y saber cuánto tiempo tiene que permanecer en la mascarilla para desinfectarla. Después volveremos a lavarla con agua y jabón para eliminar los restos del producto. Por cierto, ahora que su uso está generalizado, algunas de las principales cadenas de supermercados han empezado también a vender mascarillas. Algunas en la propia tienda, otras solo en pedidos por internet. En cualquier caso, tengan en cuenta que no son del tipo FFP, sino higiénicas y quirúrgicas. Se han convertido en elementos imprescindibles en nuestro día a día y como tal ya las encontramos en algunas grandes superficies. Por ejemplo, en este supermercado venden mascarillas quirúrgicas desechables como estas en paquetes de 10 unidades. Cuestan 6 euros, es decir que cada una sale por 60 céntimos de euros. Solo se pueden comprar a través de internet y la demanda y el éxito son tales que ha habido que poner un límite. Solo se pueden adquirir 2 paquetes como este en cada compra y ya no hay pedidos online como los que están aquí preparados que no incorporen, entre otros productos, un paquete o 2 de mascarillas quirúrgicas. La próxima semana llega un avión con material sanitario para Castilla y León y en él vendrá la maquinaria adquirida por la Junta para fabricar mascarillas, precisamente. Las máquinas irán a parar a Segovia, a la empresa Drylock, que ultima la preparación de sus instalaciones para esta nueva línea. De aquí saldrán 100.000 mascarillas cada día, 4 millones en los próximos meses. Un acuerdo público-privado que permite abaratar costes y avanzar en el autoabastecimiento. El objetivo es ser lo suficientemente autónomo y no dependiente del mercado asiático para proporcionar un elemento que en los próximos meses será absolutamente habitual de ver. La localidad segoviana de Boceguillas ha puesto al servicio de los transportistas los baños del polideportivo. El municipio está a medio camino entre Burgos y Madrid, así que es parada obligada para muchos camioneros. Además de los aseos, se ofrece un tentempié que ha donado una empresa local, jabón y gel hidroalcohólico. Boceguillas históricamente siempre ha vivido de la carretera, de los transportistas y es una forma de devolverles el favor. Parece ser que las medidas de seguridad frente al COVID han llegado para quedarse. Una empresa vallisoletana ha creado un sistema de monitorización de la temperatura que se puede utilizar a la entrada de establecimientos o centros de trabajo. El sistema avisa cuando alguien tiene fiebre. Nos colocamos frente a la cámara y en unos segundos este sistema mide nuestra temperatura. Y en el momento que una persona tiene una temperatura superior a la media, que no es como la temperatura que tomamos cuando nos tomamos la temperatura debajo de la axila, nos genera un aviso. Una señal de advertencia que pondrá en marcha los protocolos definidos por cada establecimiento. Que no se produzca la apertura de puertas, que no se permita el paso de torno, que genere un aviso para el personal de seguridad. Se llama Temp Stop y en él lleva trabajando 5 años la empresa vallisoletana Outsourcing Group. Es una tecnología muy útil, pero muy sensible. Tiene un alcance de 8 metros y puede monitorizar la temperatura de varias personas a la vez a la entrada de centros de trabajo o espacios comerciales. Tenemos que estar en un entorno controlado, en el sentido de que nosotros sepamos cuál va a ser la temperatura ambiente. Un sistema muy útil para incrementar la seguridad frente al COVID-19. Los concesionarios podrán abrir en la fase 1, aunque superen los 400 metros cuadrados, pero solo con cita previa. Es lo que dice la orden publicada hoy en el BOE. Castilla y León Televisión ha preguntado al presidente Sánchez sobre la posibilidad de ampliar la cita previa a la fase 0, como en otros comercios, porque el sector ve ilógica esta decisión y esto es lo que responde Sánchez. Esta cuestión que usted plantea de los 400 metros en la segunda fase, pues la vamos a estudiar, lo voy a dar
voy a trasladarlo a los expertos, a los científicos, que son los que nos pueden asesorar en esta cuestión, y si no encontramos, pues lógicamente, una respuesta pues, adecuada, pues evidentemente lo que haremos será corregirla. Se estudiará, parece ser. Son momentos complicados para la mayor parte de los negocios particulares. Otro de los sectores que está en la cuerda floja es el de la hostelería. Pero la crisis a veces agudiza el ingenio y en Palencia, ante la premisa de renovarse o morir, lo han tenido claro. Y por reinventarse han optado en el restaurante San Remo de la capital palentina, uno de los de toda la vida aquí en Palencia. Por eso nos ofrecen no solo hacernos la comida y que la vengamos a recoger, sino también entregarla a domicilio en este coche. Por eso han llamado al servicio Smart Remo. Han habilitado una web en la que podemos elegir el día y la hora en la que queremos recibir nuestro pedido. Aseguran que había ganas de que tuviésemos comida de restaurante en nuestras casas. Esta manera de reinventarse, de darle otro uso al servicio, es con lo que buscan salvar los 7 empleos que tienen desde el restaurante en una época difícil, en una época de crisis, sobre todo para la hostelería. Recolocar a nuestra gente para no tener que prescindir de ninguno, que principalmente es lo que más quiero. Es decir, somos 7 en plantilla, pues lo que quiero es seguir contando con los 7 cuando esto abra y poder recolocarles en un sitio que sea más conveniente para todos y estemos todos más a gusto. El 25 de mayo, esa es la fecha que maneja para reanudar su actividad otro de los colectivos más afectados por el parón, el sector de las autoescuelas. De momento ven con recelo la enseñanza a través de Internet. Sin alumnos a los que enseñar ni exámenes de conducir, las autoescuelas mantienen el freno echado. Solo en la provincia son 16 las microempresas de un sector que en toda España da de comer a 30.000 familias. Según lo anunciado por el Gobierno, en la fase 2 del plan de desescalada podría reanudarse su actividad. ¿Quiere decir que empiezan los exámenes? Exactamente no. Esperemos desde luego que sí, porque sin exámenes nuestra actividad no tiene ningún tipo de sentido. No va a haber ningún alumno que se empiece a formar o que continúe su formación si no hay exámenes. Sobre la implantación de formación online, consideran que hay aspectos que solo pueden enseñarse de manera presencial. Digamos, la sensibilización es la concienciación. Esto, a través de la parte online, es algo infinitamente menos eficiente. Nos tenemos que preguntar por qué se producen los accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico no se producen por desconocimiento de la norma. Malos tiempos para un sector que pide ayuda cuando todavía sufre las consecuencias de 2 huelgas de examinadores. Ni turnos, ni semanas alternas, ni obligar a los padres a ser tutores escolares en casa medio curso. Esta investigación de la Universidad de León analiza en 3.442 familias y estudiantes cómo verían el inicio del curso escolar 2020-2021 marcado por el periodo post-coronavirus. El 76% no apoya la propuesta de la ministra de Educación. No en turnos alternos, como propone la ministra de Educación, sino con más profesorado y menos alumnado por aula, para poder hacer una enseñanza más personalizada y atender a la diversidad. Se propone crear grupos pequeños duplicados, con más profesores, abordar pedagógicamente y emocionalmente con los escolares la situación vivida y acondicionar los espacios comunes, aulas, pasillos o patios. Y reformando los espacios escolares, las aulas, los pasillos, las zonas comunes, para mantener la distancia de seguridad mientras dure la crisis del coronavirus. Demandas de pequeños grupos que se ajustarían también a la etapa educativa de la universidad. Como se prometió con el Plan Bolonia, con grupos pequeños y educación más personalizada. No se puede seguir priorizando las razones económicas en vez de las educativas. Un plan de reconstrucción del país tras el coronavirus, donde la educación debería ser prioritaria. Y en Ávila, la Escuela Nacional de Policía se prepara para volver a abrir sus puertas. La fecha sería el 1 de junio, pero podría variar según evolucione la pandemia. Además, no volverán todos los alumnos a la vez, lo harán en 5 turnos diferentes. 700 alumnos regresarán a la Escuela Nacional de Policía. La fecha marcada en el calendario es el 1 de junio, pero todo va a depender de la evolución de la pandemia y que se permita la movilidad entre provincias. Al llegar se les va a dotar de todos los elementos de protección, mascarillas, guantes,
geles hidroalcohólicos, etc. Los alumnos de escala ejecutiva de primer y segundo curso y escala básica se irán incorporando en 5 turnos distintos de una semana de duración entre el 1 de junio y el 3 de julio. En torno a 10 por aula, son aulas de 46 y van a estar 10 por aula y van a residir 1 por habitación, nada más, son habitaciones de 4. En un principio está previsto que no abandonen las instalaciones del centro, con ello se pretende puedan acabar el curso de manera presencial. Hay determinadas materias prácticas que no se pueden dar telemáticamente. Estoy pensando, por ejemplo, en tiro o en técnicas de RCP. Lo que también se mantendrán son las prácticas profesionales en las comisarías. Una vez que finalicen la fase teórica, se les escalafonará como siempre, pedirán las prácticas, que eso sí, se hará una petición telemática, no van a venir aquí a pedirlas, y a partir de ahí se incorporarán a sus destinos. Desde la dirección de la escuela aseguran haber valorado todas las opciones posibles y haber optado por la más justa y factible para el alumnado. 7 personas han sido detenidas en Madrid por cometer robos con butrón, incluso durante el estado de alarma. El valor de lo sustraído supera los 155.000 euros. Se les imputan al menos 7 robos y 2 de ellos en la provincia de Zamora. La investigación se inició en enero, pero ha sido difícil identificarlos porque utilizaban técnicas muy sofisticadas. En Burgos, en el marco de la Operación Santus, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por tráfico de drogas. El punto de venta era su casa, donde se han encontrado diversas cantidades de éxtasis, cocaína o speed. En la vivienda han sido sorprendidos además otros 4 adultos ajenos al domicilio que participaban en una fiesta privada. Se estaban saltando, como saben, el confinamiento exigido por el estado de alarma. El estado de alarma ha vaciado nuestros montes de gente, pero también de las brigadas que se encargan de su limpieza como medida de prevención de incendios. En algunos puntos de Soria, el crecimiento de la vegetación se ha convertido en un peligro potencial. Así es, buenas tardes. Las importantes lluvias que han caído en lo que llevamos de primavera tienen consecuencias respecto a posibles incendios. En masas forestales, en principio, pueden ayudar a prevenirlos porque mantienen una mayor carga de humedad. El peligro está en espacios como este, donde los matorrales y las hierbas han crecido y mucho y se secarán rápidamente, convirtiéndose así en un caldo de cultivo para posibles fuegos. En cuanto vengan los primeros soles fuertes, se van a secar. Y eso sí que es un peligro muy potencial porque va a haber mucha carga de fuego y además las condiciones se van a dar para que puedan arder fácilmente. Y esta semana la Junta autorizaba 5 convenios con 5 comunidades de regantes para modernizar el regadío, 3 en la provincia de León, 1 con el canal del Pisuerga entre Burgos y Palencia y el último con el de San José en Valladolid y Zamora. La inversión será de casi 80 millones de euros. En plena siembra del girasol hemos hablado con algunos productores de la provincia vallisoletana y nos dicen que en principio la crisis del coronavirus pasará sin afectar demasiado a ese cultivo. Es más, podría aumentar el consumo de aceite de girasol precisamente por las peores cifras económicas en otros sectores. Es una de las alternativas más empleadas para la rotación de cultivos. No lo voy a llamar un cultivo principal, al menos en esta zona nuestra, sino que nosotros jugamos con él en función de la remolacha, de la colza. Y este año llega con buenas noticias. Hay reserva de agua suficiente en el suelo. El girasol, con su raíz pivotante, aprovecha bastante bien esa humedad del suelo y hay unas altas probabilidades de que el cultivo pueda tener bastante éxito durante el verano. Hasta junio los socios de Acor podrán formalizar su contrato con la cooperativa. Les garantizan unos precios establecidos, pero no solo eso. Tenemos un servicio técnico que ante cualquier problema tienes un asesoramiento, que ellos tienen un perfecto conocimiento de lo que es el cultivo y tienes la seguridad de poderlo meter en un sitio. En medio de la crisis del coronavirus, el girasol puede ser uno de los pocos que la sorteen con facilidad. Al ser un cultivo destinado a una producción industrial, como es el aceite de girasol, esperemos que no se vea muy afectado. Girasol, seguramente, a lo mejor hasta azúcar y girasol o aceites se están consumiendo más. Aunque la mirada al cielo seguirá siendo inevitable hasta la cosecha
época de verano. Los hongos, las plagas, un golpe de calor excesivo o el temido pedrisco que amenaza también a un cultivo tan resistente como el girasol. En Alcazarén, también en Valladolid, llevan unos días sin agua potable por un exceso de cloro. No es el mejor momento, desde luego, para quedarse sin agua para el consumo o para cocinar en casa, y por eso el Ayuntamiento, a través de voluntarios, ha repartido garrafas entre los vecinos. Voluntarios reparten garrafas de agua por las casas. Hace unos días, en Alcazarén, se enteraron de que su agua no era potable. Nos había mandado el señor alcalde, que tenemos un S en las redes, en los móviles, y lo había mandado, que no era potable. Y luego ayer puso que no era ni apto para guisar ni nada más que para lavarnos y lavar los cacharros. El problema lo ha traído el coronavirus. Desde Sanidad a la Mancomunidad se le pidió subir el parámetro de cloro para poder, digamos, paliar un poco un efecto que había de materias orgánicas que venían del embalse de las Cogotas de Ávila, que es el que nos surte a los 10 pueblos que estamos en esta mancomunidad de La Daja. Y se ve que esa subida de cloro pues afecta a un parámetro que se llama trialometanos, que si su valor tiene que estar no superando a los 100, pues nosotros ya superamos un poco esa cantidad. Por eso el consistorio ha decidido traer este camión con 20.000 litros de agua mineral para que no le falte a ningún vecino en estos días de confinamiento. Estar muy pendiente del pueblo. Porque yo, mire, salgo una vez cada 15 días, porque voy a por el palo congelo y cada 15 días salgo. Es un gasto importante que sí que se agradece. En una semana esperan tener solucionado este asunto. Desde el balcón de su casa, con unos prismáticos y mucha paciencia. Así consiguen los aficionados a la ornitología continuar con su pasión durante la cuarentena. Desde el sábado 14, pues un grupo de aficionados a la ornitología en Soria que fueron sumándose según pasaban los días, decidimos observar aquellas aves que teníamos más cercanas. Ya han localizado hasta 134 especies distintas, incluso variedades que no pensaban encontrar en Soria capital, como el buitre negro o el águila pescadora. Si a priori nosotros hubiéramos preparado una lista de las especies que podíamos o esperábamos ver antes de empezar esto a las que vemos ahora, pues nuestra lista actual es mucho más optimista. La iniciativa se extiende a la provincia, donde han llegado a avistar a quebrantahuesos. Ahora buscan estar más conectados y se han propuesto realizar un censo de cernícalos. Y nos vamos a fijar en una sola especie, que es el cernícalo vulgar, un pequeño falcónido, un pequeño halconcito que vive aquí en toda la provincia. Por el momento son 25 personas que pertenecen a la Sociedad Española de Ornitología y buscan captar a más aficionados. El ocio también será diferente a partir de ahora y de momento por culpa del coronavirus. Por eso un vallisoletano ha tenido la idea de crear un autocine itinerante. Desde junio y hasta septiembre su empresa llevará películas clásicas a pueblos y ciudades de Castilla y León. Una manera de disfrutar del cine de forma completamente segura. Llegas allí, te colocas tu coche en tu hueco, cuando acaba la película te vas, escuchas la película por sintonía FM, que se les da cuando llegan. Entonces no hay ningún tipo de riesgo y las entradas se compran anticipadas vía internet, por medio de tarjeta, no hay contacto con dinero, es una oferta de ocio totalmente al 100% segura. Hoy 9 de mayo es el Día de Europa y miembros de las instituciones europeas van a celebrar un foro de debate del COVID en el continente. En Madrid se ha celebrado con un acto al que ha asistido la ministra de Asuntos Exteriores. Y esta tarde, por cierto, Castilla y León Televisión emitirá a las 7:30 la entrevista al alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, que formará parte de ese foro de debate en Europa. Europa Nostra ha anunciado los ganadores de los premios de patrimonio europeo que entrega cada año y entre ellos está Moradillo de Roa, un pueblo de Burgos que ha conseguido recuperar su conjunto etnológico. Las bodegas subterráneas y los lagares tradicionales de Moradillo de Roa en Burgos han sido reconocidos con el Premio Europa Nostra de Conservación. 21 proyectos de 15 países han sido otorgados y entre ellos han luchado por conservar su patrimonio.
157 bodegas y 7 lagares conforman el Cotarro en Moradillo de Roa. El mal estado en el que se encontraban estos 18.000 metros cuadrados movilizó a sus vecinos en 2015. Lanzaron un proyecto de rehabilitación del entorno que ahora les ha hecho ganadores del Premio Europa Nostra de Conservación, premio que tiene el Museo de Bellas Artes de Budapest o la Capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos. Nos ha dicho que nos va a traer mucho turismo, en este caso no turismo al pueblo, puesto que hay un grupo muy importante de millones de personas que hacen sus vacaciones, su turismo lo hacen a raíz de estos premios. Este conjunto etnológico recibe visitas guiadas a lo largo del año. También han conseguido recuperar una variedad de uva autóctona con la elaboración de un vino blanco. Esto ha sido posible gracias a esa colaboración de la gente del pueblo. Necesitamos cerca de 300 voluntarios y la dirección de esa elaboración del vino pues la llevó a cabo Alfredo Maestro, que es un enólogo de prestigio de aquí de Ribera del Duero. Por ser un ejemplo de lucha frente al declive rural, ahora son premio de patrimonio europeo y quién sabe, quizás en septiembre pueden ser ganadores del gran premio, el del público. Pero ellos ya han ganado el valor de su historia y la admiración de quienes visitan Moradillo de Roa. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Si todos respetamos las normas que nos indican, podemos asegurar que esta transición sea lo más exitosa posible, siempre y cuando usemos la cabeza para hacer el deporte. Ya lo han escuchado, Bruno Hortelano pide sentido común a los ciudadanos que salen a pasear o a practicar deporte, y no es para menos. Los atletas profesionales se juegan su futuro a medio y largo plazo. Todos ellos necesitan una desescalada exitosa para poder volver cuanto antes a la competición. Los atletas profesionales llevan ya unos días disfrutando de los entrenamientos al aire libre. He sentido esa libertad, ¿no?, que llevaba soñando desde unos días. Pero ese sueño se torna pesadilla cuando salen a entrenar sin saber cuándo volverán a competir. Para mí es bastante complicado porque soy una persona que trabajo, tanto yo como mi entrenador, trabajamos mucho por objetivos, con fechas. Trabajar con todo en el aire es más complicado. Yo creo que la temporada puede empezar a puerta cerrada en algún meeting en septiembre, octubre, pero está por ver. A lo que hay que sumar la incomprensión por parte de algunos ciudadanos. Javi Guerra ha decidido entrenar únicamente en las franjas autorizadas para el resto de la población y así evitar complicaciones. Un problema añadido al quebradero que ha supuesto el retraso de los Juegos. Estábamos a 4 meses vista y ahora va a ser 1 año y 4 meses, entonces pues ahora a replantear objetivos y ir cogiéndolo con calma, pero claro, con la tensión esa de que hay que esperar todavía otro año y poco. El burgalés Dani Arce y el leonés Roberto Alaiz han realizado sus primeras carreras en un paraje idílico, a los pies de Sierra Nevada. Lo que hay que tener es suerte para prevenir esas lesiones que podemos tener por estar estos días encerrados en casa. Así que bueno, con calma, con tranquilidad y siguiendo las recomendaciones de los que más saben. Todos esperan la reapertura de los centros de alto rendimiento para seguir superando obstáculos en su regreso a la normalidad. Los clubes profesionales de fútbol continúan con su escalonado regreso a los entrenamientos. Esta mañana ha sido el turno para la Ponferradina y el Mirandés. Los futbolistas de ambos equipos han realizado trabajos individuales. El lunes será el turno para los jugadores del Real Valladolid. Ya trabajan los operarios, ya los ven para desinfectar las instalaciones del estado blanquivioleta. El Leganés, primer rival de los pucelanos cuando se retome la competición, trabaja también sobre el césped. Alex Remiro tendrá que esperar, eso sí, para incorporarse a los entrenamientos de la Real Sociedad. El portero ha dado positivo en el test serológico y debe permanecer aislado en su casa. Sí, ha sido un año diferente. Se van despejando algunas de las incógnitas que afectan al futuro de varios clubes de baloncesto de Castilla y León. El Carramimbre Valladolid ya sabe que se jugará el ascenso directo a la ACB en una eliminatoria ante el del Teco Guipúzcoa Basket.
aunque la disputa del partido estará supeditada a que se puedan garantizar unos protocolos sanitarios. En caso contrario, ambos conjuntos promocionarían de categoría. En la Liga Femenina, el título de campeón ha quedado desierto y el Perfumerías Avenida no sabe si peleará por disputar la Euroliga la próxima temporada. Por todos los medios, llegar a tener un campeón y después un segundo ascenso para que así no haya ningún tipo de problemas con la ACB, para que ellos reconozcan que la liga no ha sido nula. El saber la postura que va a tener el club a estas alturas y si se va a jugar competición europea es muy complicada. Yo creo que nadie lo puede saber. Todos los expertos han destacado la importancia de que los niños realizaran actividad física durante el confinamiento. Este fin de semana varios educadores físico-deportivos de Castilla y León han ido un paso más allá. Además de fomentar el deporte entre los jóvenes con varios entrenamientos virtuales, van a recaudar fondos para ayudar a los escolares en una situación más delicada. Con casi 2 décadas consumidas del siglo XXI, tal vez suene extraño, pero así lo ha constatado JOMED, la Asociación de Profesores de Educación Física, durante la crisis del coronavirus. El derecho a la educación de muchos niños se ha visto privado por falta de recursos, falta de material como ordenadores, tablets, cosas electrónicas que les permita seguir en contacto con la educación. Este fin de semana organizan un evento solidario a través del canal Twitch Honfeduca, con 8 profesionales y 3 sesiones en directo. Gente más especializada en entrenamiento muy físico, gente especializada en personas mayores, gente especializada en niños, en pilates. Hemos hablado Richard y yo para que sea un enfoque diferente. Él está más especializado en Kick Light y yo lo he orientado más hacia el light, el full. El domingo será el bingo, con 40 bolas, cada una asociada a un ejercicio. Desde sus casas en directo, cada uno de los participantes tendrá que ir haciendo lo que nos vayan viendo a nosotros. Y por supuesto, como en el bingo, ¿no? el que primero termine su cartón tendrá premio. Las donaciones irán directamente a través de la página Save the Children y se destinarán al proyecto A Tu Lado, que dotará de tablets, tarjetas de datos, material escolar y transporte a los escolares en situación de necesidad. Con deportes les dejamos, pero la información vuelve como siempre a partir de las 8:30 de la tarde. Les esperamos.